Buenos días, como decimos, buenas mañanas, buenas tardes y buenas noches. Venimos aquí de un sitio que no vamos a decir dónde está, pero sabemos que estamos en el norte de California, o si no, más o menos. Queremos invitarlos y decir bienvenidos a nuestro ministerio Mercy Seat Ministries. Este es el servicio que vamos a tener en español y espero que el Señor los bendiga a todos. Hoy es marzo, el tercer día de marzo del 2024 y estamos en ¿cómo se dice? Un sitio que es diferente de nuestra casa o de la iglesia. Hoy vamos a estar hablando un poquito, por lo menos 30 minutos, de perdonar, ¿verdad? Nosotros nos ofendimos porque cosas que dicen la gente, alguien nos ofendió, alguien nos hizo daño y tenemos que perdonar a esa persona. El título de mi mensaje esta mañana es perdonar a alguien. ¿Quién es alguien? La persona o personas que le hicieron daño, que están ofendidos, y cuando nos ofendimos, hay veces que nos ofendimos por cosas que no tienen significancia. Y hay otras situaciones que nos ofendimos porque algo bien grande pasó. Entonces te vamos a hablar porque en el libro de Mateo, o como decimos, el Evangelio de Mateo. Mateo era un apóstol del Señor Jesucristo y escribió mucho. Pero vamos a concentrar hoy en Mateo capítulo 18 y vamos a leer de la nueva traducción viviente, que quiere decir que esta Biblia no es palabra por palabra, sino que es una parafrasis. En otras palabras, que vamos a coger lo que Mateo dice y lo vamos a poner en un lenguaje que podemos entender hoy en día. La palabra que podemos leer, que es palabra a palabra, es la Reina Valera, pero es una Biblia que es muy antigua y es un poquito difícil hoy en día si no estudia la Biblia. Pero este mensaje hoy es para gente que son cristianas, gente que dicen que conoce al Señor. Y si usted dice que se identifica que es un cristiano, una persona que sigue el camino del Señor Jesucristo, entonces este mensaje es para usted. Pero si una persona que no conoce al Señor y quiere decirnos bienvenido, quiero introducirle a una pregunta que el apóstol Pedro preguntó al Señor. Y estamos hablando, por supuesto, de perdonar. Y Pedro va a preguntar, ¿cuántas veces tengo que perdonar a alguien? Él dice, entonces acercándose, Pedro preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano? Right? Mi hermano. Vamos a decir hermano de la iglesia, hermana de la iglesia, hermana. O hermano, familia de sangre, porque en la familia que pasan muchas de esas ofensas, ¿verdad? Pero Pedro está preguntando en modo de mi hermano. Aquí no somos judíos. ¿Y cuántas veces yo tengo que perdonar? Él dice, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? Es una pregunta que Pedro está haciendo de derechos. ¿Cuál es mi derecho? ¿Cuántas veces yo debo de perdonar a mi hermano cuando él peca contra mí? Y él dice 7 veces. 7 veces es un número que es perfecto, un número que si vamos a ver es suficiente, ¿verdad? Si tú me ofendes a mí 7 veces y yo te perdono 7 veces, yo pienso que de mi punto de vista, ha hecho lo que puede hacer. Este hombre, esta mujer, sigue pecando contra mí y yo sigo perdonando. 7 veces es suficiente.
Y Pedro dice, ¿hasta 7 veces? Amén. Amén, es suficiente. Pero si nos damos de cuenta, si miramos la pregunta, es una pregunta que significa el derecho que nosotros tenemos de perdonar. ¿Cuántas veces yo perdono? Porque es muchos instantes. Y una persona, vamos a hablar del trabajo. Yo he trabajado en algunos trabajos que la gente que yo trabajo, vienen contra uno y ofenden. Y uno tiene que, como dice, comérselo, Pero somos cristianos. Somos cristianos, ¿verdad? Tenemos que portarnos como el Señor se portó cuando estaba aquí en la tierra. Él demostró cómo nosotros debemos de vivir nuestras vidas. Hoy, ¿cuántas veces yo tengo que perdonar? ¿Cuántas veces yo perdono a alguien? Alguien que me ha ofendido. Entonces el Señor responde. Porque Pedro hizo la pregunta. Él dice 7 veces, ¿verdad? Que es un número que es muy, muy bonito, ¿verdad? Yo vivo mi vida de cristiano, bien. Y ha perdonado 7 veces. Y el Señor responde. Jesús le contestó. No te digo hasta 7 veces. Sino hasta 70 veces 7. Ahora el Señor le viró las mesas a él. ¿Cuántas veces? El Señor dice, ¿tú piensas que 7 veces es bien? Yo he hecho mi trabajo. Y el Señor dice, sí, hiciste tu trabajo. Vamos a hacer entonces 7 veces 70. Que dice que es 490 veces. Y vamos a hacer esto en 24 horas. Y quiero que presten atención lo que estoy diciendo. Porque si una persona que ofende a uno 490 veces, es un número que es exagerado, ¿verdad? Yes. Pero esto significa o representa la misericordia que el Señor tiene por nosotros. ¿Cuántas veces usted repitió el mismo pecado contra Dios en un día? Y uno regresa a pedir al Señor, perdóname, Señor, porque hice el mismo pecado. Quiere decir que las misericordias de Dios son para siempre. Amén, sí. Y quiero decirle esto también, que el diablo, cuando uno hace un pecado contra el Señor, el diablo te va a decir, ¿para qué vas a pedir perdón? ¿Tú piensas que el Señor te va a perdonar? Mira, vas a traer esta escritura a Dios. Dios santo, tú dijiste que yo soy idiota, ¿verdad? Porque sigo haciendo lo mismo y lo mismo. Pero el Señor me dice, regresa ese mismo día. No te llevas el pecado al otro día. Nunca llevamos pecado al otro día porque el diablo va a usar ese pecado para condenarnos el próximo día. ¿Por qué vas a regresar al Señor con el mismo pecado? El Señor no te va a perdonar. Por eso no es lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí en Mateo 8, versículo 22. Él está diciendo 7 veces 70, que son 490. Eso quiere decir que en 24 horas, si yo hago cosas, sigo. Y cuando yo estoy hablando de un pecado que un cristiano, estoy haciendo cositas que nosotros hacemos que son pequeñas, pero son grandes delante del Señor. Y el Señor quiere arreglarnos. El Señor quiere transformarnos en una persona que nosotros podemos confiar en Él. Quiere transformarnos en una persona que cuando la tentación de ese pecado regrese, que nosotros tenemos el privilegio de entrar en su presencia y pedirle al Señor que nos ayúdanos para no pecar contra ti. La lección que tenemos que aprender es que no dejamos el pecado sin nosotros ofrecerlo al Señor. Que mira, Señor, cometí el mismo pecado 7 veces hoy. 7 veces. Y te pido, Señor, que me perdones. Tenemos que seguir regresando al Señor diariamente. El Señor nos perdonó hoy. Mañana estamos el día bien y la mitad del día cometimos el mismo pecado.
Y son cosas que nosotros, la mayor parte del pecado de cristianos, pasa aquí en la mente, en el pensamiento, en los deseos de nuestro corazón. Nosotros sabemos que hay un problema. Y tenemos que conocer que hay un problema y llevárselo al Señor. Estaba hablando la semana pasada en la iglesia de la emergencia que tuve, que vinimos aquí a la casa, guiamos por 4 horas. Cuando llegó aquí, uno sale del carro, va a la casa o va al baño, hacer sus necesidades, orinar. Y cuando uno orina, sale normalmente. El orina me salió de un color que parecía que tenía sangre. El punto que yo estaba haciendo es que cuando algo sale de su cuerpo que no es correcto, ¿verdad? Cuando algo sale de su boca que no es correcto. Cuando uno mira y el pensamiento malo entra, sabemos que no es correcto. Tenemos que ir al Señor para que el Señor nos arregle. Tenemos que ir al Señor para que el Señor nos sane. Y una cosa que yo dije la semana pasada fue que cuando me llevaron al doctor de emergencia, los doctores no me trataron como que era culpable, que este problema, que fue mi culpa. Aunque, fue mi culpa, pero el doctor no me trató como si yo era culpable, sino que me trató con cariño. Me trataron que me querían sanar, que me querían ayudar. Y nosotros necesitamos ayuda del Señor. Y el Señor, cuando vamos al Señor, el Señor no nos va a condenar, sino que va a ayudarnos y quiere sanarnos. Amén. Amén. Jesús le contestó a Pedro. Y gracias a Dios porque Pedro preguntó la pregunta, ¿verdad? No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y cuando estaba leyendo esto esta mañana, una cosa que nosotros leemos estas escrituras, ¿verdad? Y como eso, el Señor empieza a contar una historia. Y nosotros lo leemos y se nos olvida que el Señor es el que está hablando. El Señor es el que está diciendo la historia. Y yo pienso que esta historia aquí es verdad, no es una parable. Y el Señor empieza a contarle a Pedro y a los discípulos ahí esta historia. Él dice, por eso el reino, ¿ok? ¿Entiende? Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con su siervo. Escuchen bien lo que el Señor está diciendo así. Esta historia es como el reino de Dios. Va a venir el tiempo que el Señor va a arreglar cuentas. Él va a traernos y Él va a poner sus cuentas donde deben de estar. Él dice, por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Nosotros somos los siervos del Señor. Y si no eres siervo del Señor hoy en día, quiero invitarte que seas siervo del Señor. ¿Y cómo se hace siervo del Señor? Nosotros tenemos que confesar nuestros pecados al Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que aceptar el sacrificio que el Señor hizo en la cruz, que tiró su sangre en esta tierra y resucitó el tercer día para darnos la victoria. Ese sacrificio que el Padre dio por nosotros. El Padre del cielo ofreció a su Hijo un sacrificio para que nosotros podamos ser salvados. Entonces el Señor sigue en el versículo 24. Al comenzar a ajustar las cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos. ¿Y a qué persona un rey le empresta 10,000 talentos? Y 10,000 talentos son 216 toneladas de plata. Y quiero hablar de plata solamente porque si decimos de oro es más. La cuenta es más grande. Una cuenta que no se puede pagar si lo meten en la cárcel o si te venden como esclavo. Imposible para pagar esa deuda. Entonces, hoy en día, 216 toneladas de plata
son más de 6.6 millones de dólares. Y no le hice de oro, porque no tenemos que entender del oro. De la plata es suficiente para entender que la deuda que este siervo tenía, que le debía, no se podía pagar. Y nosotros sin Jesús estamos en ese mismo lugar donde estaba este siervo. No podemos pagar la deuda. So, el Señor, el Padre, a través de su Hijo, pagó la deuda que nosotros debíamos. Imagínense, 6.6 millones de dólares que debía. Yo no sé de usted, pero yo nunca puedo pagar. Quiere decir que me voy a morir en la cárcel. ¿Entiende esto? Porque estamos hablando de perdonar. Estamos hablando cuando alguien hace una ofensa contra nosotros. Pero no teniendo el con qué pagar. Su Señor ordenó que lo vendieran junto a su mujer e hijos y todo cuanto poseía. En otras palabras, lo vamos a vender como un perro. Te vamos a vender, vas a pagar de un modo u otro. Pero nunca vas a vivir bien. Porque la deuda es muy grande que tú no puedes pagar. So te vamos a vender a ti, te vamos a tu esposa, tus hijos y todo lo que tienes. Vamos a venderlo para él. Y todavía con todo eso no se podía pagar la deuda. Voy a leer el 25 de nuevo. Eso dice, pero no teniendo el con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto a su mujer e hijos y todo cuanto poseía. Y así pagará la deuda. Imposible. Imposible para pagar. Especialmente hoy en día. Hay una agencia hoy en día que te van a hacer eso. ¿Quién conoce la agencia aquí en los Estados Unidos? Que te van a hacer pagar todo si no te van a meter en la cárcel. IRS. La IRS. La IRS. La gente que colectan los impuestos. Y yo conozco esa agencia muy bien porque yo pago impuestos. Y todavía hoy en día, porque tenemos un negocio, nosotros siempre se tiene que pasar pagando. Y pagando. Y uno se muere pagando los impuestos. Pero el versículo 26. Entonces el siervo el que debía, cayó postrado ante él, diciendo, estos somos nosotros, tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. ¿Cómo va a pagar eso? Y yo pienso que la deuda era en plata y oro que debía. ¿Cómo se va a pagar eso? Nosotros no podemos pagar por nuestros pecados. Nunca en la eternidad podemos pagar por nuestros pecados. La gente hoy en día piensa que no necesita un Salvador. La gente hoy en día dice que yo vivo una vida muy bien. No le hago malo a la gente, me porto bien, pago mis taxes, le hago bien a la gente, ayudo al pobre. Y la pregunta que yo tengo para esa gente, si usted es esa persona que piensa que tiene la vida que está bien, y si yo me miro a mí también, yo soy una persona que estoy igual. Me porto bien, no molesto a la gente, no hago maldades a la gente, ayudo a la gente, ayudo al pobre. Ese soy yo también. Pero la pregunta que tenemos que preguntarnos, entonces si es por mis propios derechos, mi propio, ¿cómo se dice? Righteousness. How do you say righteousness? Mi propia justicia. Si es mi propia justicia, entonces ¿por qué el Señor Jesucristo murió? Si por mis derechos que yo vivo también, si eso es lo único que necesito para entrar al cielo,
por qué el Señor Jesucristo murió. Quiere decir, si es el modo que yo vivo, por el bien que yo hago, entonces Jesucristo murió en vano. ¿Verdad? Pero lo que nosotros hacemos, el bien que nosotros hacemos, no es suficiente porque la Biblia dice, It's your right, justicia. por la justicia que nosotros hacemos, son como trapos. La Biblia dice que nuestra justicia es como trapos sucios. Y esa escritura, los trapos sucios es como las cosas que la mujer usa en el tiempo del mes. Así es que la Biblia usa esa escritura que dice que nuestras justicias son como trapos sucios. Eso quiere decir que nuestra justicia, no importa cómo bien tú vives, que eso no te va a llevar enfrente de la presencia del Padre Celestial. Entonces el Señor, cuando estaba en el jardín, preparando para ir a la cruz, le preguntó al Padre 3 veces si había otro modo para salvar a los humanos. Y el Padre dijo que no. 3 veces le preguntó y 3 veces el Padre dijo que no. El único modo, el único camino para el Padre de los cielos es por el Hijo de Él, el Señor Jesucristo. Cuando nosotros tratamos de justificarnos, porque la vida que vivimos es también, estamos trayendo al Padre trapos sucios. Y en el cielo no hay nada que es sucio. Nosotros tenemos que estar limpiados por la sangre del Señor. Le pregunto por qué sangre. Porque la sangre es lo que nos da la vida. Si a ti te quitan toda la sangre de tu cuerpo, vas a caerte muerto en el piso. Necesitamos la sangre que nos da vida y la sangre del Señor. El Señor se vació completamente para nosotros, para que nosotros tenemos vida. Entonces tenemos que hacer como este siervo. Se cayó, él dice, entonces el siervo cayó postrado en rodillas ante él, diciendo, tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Pero tenemos que caernos en el piso y pedirle al Señor que tenga misericordia, porque no tenemos nada para pagar. Versículo 27. Y el Señor de aquel siervo tuvo compasión. Imagínese eso. La deuda era tan grande y el Señor, el rey, tuvo compasión al siervo que estaba a sus pies del rey, pidiendo paciencia. Pero nosotros tenemos que pedir que nos perdone. Tenemos que pedir que el Señor nos salve. El Señor de aquel siervo tuvo compasión. Y el Señor Jesucristo está dando una historia de un rey de aquí de la tierra. Y el Señor de aquel siervo tuvo compasión. Lo soltó y perdonó la deuda, gracias a Dios. El Señor te ha perdonado a ti la deuda que tú tenías, la deuda que yo tenías. Y si en esta hora te encuentras sin el Señor, que no estás salvado, pide al Señor que te perdone tus pecados, que te reciba y que te haga hijo o hija de Él. Tenemos que ser hijos e hijas del Señor para nosotros entrar al reino del Señor. El Señor nos va a perdonar la deuda de pecados que tenemos. Y ahora vamos a ver esta persona. El Señor lo perdonó de toda. Eran millones de dólares que debía. Esto es un ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, si tú ves, mira, el Señor te ha perdonado todo, pero la pregunta es si has nacido de nuevo. Sí, porque el Señor nos perdona, pero nosotros tenemos que aceptar al Señor Jesucristo. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo, que el Señor nos transforme. De una persona que tiene un corazón de roca a que el Señor nos dé un corazón de carne.
Un corazón que es maduro. Un corazón que nosotros podemos perdonar. Pero al salir aquel siervo, mira, ya el Señor lo perdonó de todo, pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y hoy en día, 100 denarios son como pennies. Son menos de $8. Menos de 8. Yo hice eso, yo busqué el valor de un denario hoy, un denario. Y cuesta menos de un centavo. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y enchándole, mano, lo ahogaba. Lo agarró por el cuello, diciéndole así, lo agarró por el cuello: paga lo que debes, págame los $8. Cuando el rey le perdonó millones de dólares. ¿Usted ve la diferencia? La diferencia del Señor te perdonó mucho. Y esta personita que te debe casi nada, no lo puedes perdonar. Recuérdate, tú que te llamas cristiano, en la iglesia con el pastor dice algo que te ofende, porque mira lo que está predicando. Y que el pastor te preguntó, te pidió algo que tú no quieres hacer y estás ofendido. O el pastor te está pidiendo que hagas algo que tú piensas que no lo quieres hacer. Y nos ofendimos tan inmediatamente. Y quiero decirle que yo soy humano también. Pero tenemos que reconocer la voz del Señor. Porque si algo está mal, nosotros tenemos que llevarlo al Señor en vez de estar ofendido. Porque lo que alguien dijo en la iglesia, o el pastor, o fulano de tal. Tenemos que ser cristianos maduros. Cristianos que hemos crecido en el Señor. Mire. How do you say apprentice in Spanish? Apprentice, alguien que... Okay, para ser electricista, tenemos que pasar por 5 años que nosotros llamamos apprenticeship. En other words, tenemos que estar enseñado por 5 años. Aprendiz. Un programa de aprendiz. 5 años. Después de los 5 años, entonces vinimos a ser journeymen. Un electricista que ya se graduó para poder hacer el trabajo de un electricista. Hay personas en la iglesia que están 10 años y todavía no se han completado el programa de apprenticeship. Qué triste. 10 años en la iglesia y todavía se ofenden de cualquier cosa. Y no estoy diciendo que no se pueden ofender. Sí, todos nos ofendimos. Pero como nosotros, el modo de que nosotros tratamos cuando nos ofendimos va a decir qué tipo de cristiano tú eres. Porque la ofensa va a venir. Yo estoy sirviendo al Señor por más de 30, 40 años. Y todavía hay cosas en la iglesia que me ofenden. Pero cómo yo me porto, cómo yo trato la ofenda, va a decir qué tipo de cristiano yo soy. So tenemos que coger la ofenda, traérsela al Señor y decir: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga con esto? El Señor me dice: yo quiero que tú hagas nada con la ofenda. Dámale a mí. La ofenda pertenece al Señor. Ofensa. Quiere decir que probablemente la persona que te ofendió, tú tienes el derecho para ser ofendido, ¿verdad? Pero el Señor va a hacer la ofensa para enseñarte algo. So, tenemos que preguntar la pregunta: ¿qué tú quieres que yo aprenda con esto? Tenemos todo lo que nos pasa en nuestra vida. Tenemos que preguntar al Señor: ¿qué es lo que tú quieres enseñarme? ¿Cómo tú quieres que yo me porte? ¿Qué es lo que tú quieres ¿qué me vas a enseñar?
perdonar a alguien que me ofendió. No podemos mantener la ofenda en nuestros brazos. No pertenece a nosotros, pertenece al Señor. Hay mucha gente cristiana que coge la ofensa y la mantienen como un bebé. Y tú sabes que al bebé lo tenemos que alimentar. El nombre del bebé es ofensa. Y tenemos que mantener al bebé ofensa vivo. Con más ofensas. ¿Ya? Y le damos más. Tenemos que dar el bebé al Señor. Porque lo que pasa es que cuando la ofensa se convierte en pecado en nosotros. Y la Biblia dice cuando el pecado how do you say, conceive? Concepción. Cuando la ofensa Se arraiga, concepción. Se arraiga. Cuando la ofensión está naciendo dentro de nosotros, quiere decir que nosotros tenemos que abortar ese pecado que está en nosotros. La única vez en la Biblia que la palabra aborción se puede usar, porque cuando hay pecado naciendo, un bebé de pecado en nuestro ser, tenemos que abortar ese pecado en nosotros. Porque si dejamos el pecado que siga creciendo en nuestro ser, quiere decir que al fin de los 9 meses, lo que vamos a producir, que vamos a dar luz, va a ser muerte. Porque el pecado viene a matar. El pecado te va a matar a ti, te va a matar el ministerio que el Señor te ha dado. Porque tú tienes un ministerio, tienes una responsabilidad que tenemos que luchar en este mundo para predicar el Evangelio, el modo que el Señor te ha llamado a ti. No importa qué modo, pero tú tienes que hacer algo para el reino de los cielos, el reino del Señor. Pero si dejas el pecado que sigue en ti, lo que va a causar con tu ministerio va a ser muerte. Versículo 28, pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y echándole mano lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, igual que él hizo con el rey, le suplicaba, ten paciencia conmigo y te pagaré. Y esta de ella lo podía pagar porque era poquito. Sin embargo, él no quiso, ¿sí? El Señor lo perdonó de mucho, pero el corazón no había cambiado. Si el Señor nos perdona a nosotros, pues el Señor quiere que tú dejes al Señor que te cambie tu corazón. Si yo en mi vida he tenido ofensas que han sido tan grandes, personas que han pecado contra mí, que me han herido tan profundamente. Es como coger un cuchillo y ponerte el cuchillo en la espalda y de virarlo así y dejar el cuchillo ahí. Y el Señor te dice, me tienes que perdonar. Yo le digo, Señor, no quiero perdonar. Es como Pedro, yo tengo el derecho de no perdonar. Pero el Señor me ha dicho a mí con su palabra, si vas al templo y ofrecer tu ofrenda, pero tienes algo contra tu hermano tiene algo contra ti, él dice, deja tu ofrenda ahí y ve y hace las cosas bien. A ver si tu hermano te recibe. No importa si te recibe o no te recibe. Si no te recibe, está bien, porque tú todavía perdonas. Y ese tiempo en mi vida me cogió como 3 años, porque yo le dije, Señor, yo no quiero, no puedo, no quiero, no puedo. Pero yo le dije, Señor, tú tienes que cambiar mi corazón, porque era mi corazón que estaba mal. Las heridas. Cuando viene una ofensa bien grande, le daña el corazón a uno. Especial por personas que son familia. Pero tenemos que perdonar, tenemos que poner esa ofensa en la mano del Señor. 3 años. Porque ¿cómo yo puedo ofrecer ofrenda al Señor si tengo algo contra mi hermano o mi hermana? Tenemos que pedir al Señor que nos cambie. Si no puedes perdonar hoy en día,
tienes que dar esa ofensa al Señor. Señor, tú sabes que yo no puedo. Necesito que me cambie mi corazón. Eso puede coger un día, un mes, meses, años. Pero sigues viniendo en la presencia del Señor, Él te va a cambiar. Porque cuando nosotros decimos que yo estoy mal y necesito que me cambie mi corazón, el Señor recibe eso. Él recibe que tú estás tratando y estás pidiendo que Él te cambie a ti. Porque cuando el Señor te cambia a ti, mira, vas a poder orar por esa persona que te ha ofendido. Y hoy en día, si esa persona sigue y no te ha pedido perdón, no ha sido paz contigo, yo puedo orar por esa persona aunque todavía no me ha pedido perdón. Ese es el tipo de hombre, tipo de mujer que el Señor quiere. Un varón de Dios, una varona de Dios que Él puede usar, porque no somos perfectos y el Señor sigue cambiándonos. Y va a llegar ese tiempo, tarde o temprano o tarde, que el Señor te va a cambiar el corazón y vas a poder orar y servir a gente que te ha ofendido. Aunque esa gente no te han pedido perdón. Y gente son así en la iglesia que viven enfrente de ti como que nada ha pasado. Como no hicieron nada. Y cuando una persona se porta así enfrente de ti, es como... Pero ese es el sitio que el Señor quiere visitar en tu vida. El sitio que Él quiere transformar. Que no importa cómo la otra persona se porte, importa cómo tú te tienes que portar en la presencia del Señor en frente de esas personas que te han ofendido, que te han causado heridas. Tenemos que aprender a perdonar y el modo que nosotros aprendemos a perdonar es pasar tiempo en la presencia de Dios. No preguntar por qué yo. ¿Por qué no? Right? Si te ha pasado a ti es porque el Señor lo ha dejado que pase. Porque todo lo que nos toca a nosotros tiene que primeramente pasar por el Padre antes que nos puede tocar a nosotros. Si te ha tocado a ti, es porque ha pasado por el Padre. Lee el libro de Job. Antes que el diablo te tocó a Job, el diablo tuvo que pedir permiso a Dios antes de tocar su siervo. Primero, antes que algo te toque a ti, del diablo, demonios, de ángeles que se han caído, tiene que pasar por el Padre. El Padre tiene que dar permiso. Y si viene contra ti, quiere decir que ha pasado por el Padre. Nosotros tenemos que ir al Padre, para que el Señor nos dé la fuerza, nos dé el entendimiento, nos dé la sabiduría. Porque el Padre está dejando que eso te pase a ti para que nosotros crecemos en Él. Y como a nosotros no nos gusta, ¿verdad? No nos gusta sufrir. Sufrirles para otra persona, no para mí. Pero cuando hablamos de una ofensa, es diferente porque es personal ahora, es bien personal. Versículo 29. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba: ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso. Este es el hombre que le perdonaron millones de dólares. Él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Qué feo, ¿verdad? Uh-huh. Qué feo. No, el Señor no te ha llamado a ti y a mí para ser feo, cosas tan feas. You know. Y esta persona, y si no te ha perdido, nosotros tenemos que tener misericordia. Por supuesto, no tratamos a una persona que no ha tratado tan mal y ha sido cosas que son bien feas. No lo vamos a tratar igual porque esta persona no se ha arrepentido. Pero lo tratamos con misericordia, lo tratamos con el amor de Dios. No nos vamos a portar contra las personas como si somos animales. Tenemos que portarnos en frente de la persona que te ha ofendido como hijos e hijas de Dios. Amén.
Y tenemos que dejar al Señor, especialmente cuando nos encontramos, tenemos que el Señor que cambie nuestro corazón. Deja el Señor hoy, este día, que te cambie tu corazón. Versículo 31. Tenemos que escuchar lo que el rey va a hacer. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamando al siervo, su señor le dijo: siervo malvado. ¿Eso es lo que tú quieres oír del Señor cuando esté en su presencia? Siervo malvado. Te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No debería tú también haberte compadecido de tu consiervo? Así como yo me compadecí. Qué bonito está mi español. Ahí la llevas. Eso es lo que pasa cuando uno no habla español siempre. O lee, especialmente leer. Así como yo me compadecí, ahí lo tengo, de ti. Y enfurecido su señor. Nosotros no queremos la ira de Dios. Lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. ¿Tú piensas que él podía pagar? No. Estas son personas en la iglesia hoy en día que no son verdaderamente cristianos. Hay dos tipos. El otro que es cristiano, pero no ha podido perdonar. Cuando llegas al cielo, el Señor no te va a dar nada porque aguantar el regalo que el Señor tenía para el cielo es el regalo que tú te aguantaste de no perdonar. Quizás te vas a salvar, pero no vas a recibir nada. Pero otros en la iglesia van a perder todo, se van a ir al infierno. Y enfurecido, su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Mira lo que el Señor dice en 35. Mire lo que él dice. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes, con todos. Y estamos hablando mayormente de la iglesia, porque hay mucha gente en la iglesia que van a descender al infierno, porque pensaban que estaban salvados, pero vivían una vida de hipocresía, una vida que estaban engañados. Hoy quiero decirte que mira, estúdiate tú a ver si tú estás en la fe verdaderamente. Examínate a ver si estás en la fe. Si no, si piensas, si tienes duda de que estás, tienes que ir al Señor y arrepentirte. Amén. Praise God. El Señor, Él quiere lo mejor para ti. Deja esa ofensa a sus pies. Él dice, así también mi Padre Celestial hará con ustedes, con nosotros, si no perdonan de su corazón cada uno a su hermano. Tenemos que perdonar. Hermano y amigo, te digo que examina tu corazón. Si tu corazón no está alineado con la palabra de Dios, tiene que dárselo al Señor. Tiene que pedir al Señor que primero te perdone a ti, y después que perdona el que hizo la ofensa, y después que el Señor te cambie tu corazón para tú poder perdonar. Y así empieza. Cuando tú vienes al Señor, le pides, Señor, no puedo y necesito que me ayude. Ese es el principio de la sanidad en tu vida. Y cuando nosotros pedimos al Señor que nos ayude, que nos cambie el corazón, el Señor recibe eso. Amén. Tenemos que perdonar. El Señor es tan bueno con nosotros. Amén. Él es tan bueno con nosotros. Perdonar a alguien
Perdona a tu hermano, a tu hermana. Yo tengo hermanos hoy en día y hermanas que todavía siguen, cantando y todo. A mí se portan bien con nosotros, pero nunca nos han pedido perdón. El Señor sigue cambiándome a mí, sigue dándome amor por esas personas que me han ofendido, personas que me han hecho a mí, mi esposo y mi familia daño. Seguimos amando a esas personas porque el Señor quiere que nosotros nos portamos enfrente de esas personas y cuando no estamos en la presencia, el Señor quiere que nos portamos como hijos y hijas del Señor. Lleno de su amor, lleno de su espíritu. Amén. Perdonar a esas personas. No vamos a encontrarnos aquí que si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Mire, no hay otro sitio para gente que son así. Praise the Lord. Quiero hacer gracias por mirar este video hoy. Quiero pedirle que suscriben a nuestro canal que nos hace crecer. Y por favor, denle el botón ese like. Y por especialmente, comparten este video en sus plataformas de Facebook, Instagram, donde mándeselo a sus amigos a través de text, email, como pueda, pero manden este mensaje porque mucha gente hoy en día necesitamos el mensaje de la cruz del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este mensaje, por tu palabra y te pedimos, Padre, que nos des oídos para oír lo que el Espíritu está diciendo a nosotros, tu iglesia. Y Padre, proclamamos millones de almas a través de este canal y a través de tu evangelio, Padre. En el nombre del Señor lo oramos. Amén. Que el Señor los bendiga a todos. Amén.